Llegué a casa temprano y encontré a mi esposa con otro hombre en nuestra cocina. La prueba de ADN que hice esa semana destruyó todo lo que creía sobre mi familia. Dejé los resultados sobre la mesa y desaparecí durante 10 años. Usaron mi nombre para construir su futuro. Ahora he vuelto para arrebatárselo todo. Me llamo Francis Morgan. Tengo 43 años y soy auditor financiero para compañías farmacéuticas. Pasé 20 años construyendo una reputación basada en ser minucioso, en detectar los detalles que otros pasaban por alto. Irónico cómo no vi la mayor mentira de mi vida ocurriendo justo delante de mí. Era una mañana de martes en octubre cuando todo se vino abajo. Se suponía que debía estar en Atlanta para una revisión de cumplimiento de 3 días. Tenía las maletas hechas. Besé a Amber a las 5:30 mientras aún estaba en su albornoz, con el pelo envuelto en esa toalla morada que siempre usaba. Besé a cada uno de los niños en la frente antes de salir. Benjamin apenas gruñó. Paige ya estaba enviando mensajes a alguien. Liam se apartó como si lo hubiera quemado. Había recorrido 2 horas por la I-75 cuando sonó mi teléfono. Era la asistente del vicepresidente, jadeante y disculpándose. La revisión se había pospuesto. Algún asunto regulatorio que debían resolver primero. Reprogramada para el mes siguiente. Salí en la siguiente salida, compré un café y di la vuelta. No llamé antes. ¿Por qué lo haría? Era mi casa. Entré por el garaje. Como siempre, me quité los zapatos junto a la puerta del lavadero. La casa olía a bacon y café. El ritual de los martes de Amber. Oía música arriba, una de esas emisoras de pop que le gustaban a Paige. Todo parecía normal. Luego entré en la cocina. Había 2 tazas de café en la encimera, 2 platos aún con el brillo de la grasa del bacon, y de espaldas a mí, lavando los platos en el fregadero, había un hombre que reconocí al instante. Dylan Hayes, mi viejo amigo de la universidad, el que había sido mi padrino de boda, el mismo que había dormido en nuestro sofá durante 3 meses después de su divorcio, hace 5 años, porque necesitaba tiempo para recuperarse. Llevaba mi camiseta gris de la Universidad de Michigan. Antes de poder procesarlo, Amber apareció por el pasillo. Tenía el pelo suelto, aún húmedo. Llevaba la camisa de franela de Dylan. La reconocí del viaje de acampada que habíamos hecho el verano anterior, aquel al que Dylan insistió en venir porque necesitaba tiempo de chicos. Me vio y se quedó paralizada. Su cara pasó de blanca a roja, y otra vez a blanca. Dylan se giró, aún con jabón en las manos. No parecía sorprendido. Parecía molesto, como si hubiera interrumpido algo importante. «Francis», dijo Amber. «Solo mi nombre. Plano». Me quedé allí unos 5 segundos. Se sintieron como 5 horas. Conté los azulejos del salpicadero detrás de la cabeza de Dylan. 12. Noté que la cafetera seguía encendida. Sentí como mi anillo de boda se apretaba de repente. «Han cancelado la conferencia», me oí decir. Mi voz sonaba como si saliera de otra garganta. Dylan dejó el plato que sostenía. «Escucha, tío». Me di la vuelta y salí. No corrí, no grité, no lancé nada. Simplemente crucé de nuevo el lavadero, me puse los zapatos y salí por el garaje. Subí al coche, arranqué y conduje. Terminé en un área de descanso a unos 60 kilómetros al norte, sentado en el coche mientras los camiones pasaban rugiendo. Entonces, recordé algo que Amber había dicho años atrás, cuando Benjamin era un bebé. Estábamos mirando fotos, comparando rasgos. Ella se rió y dijo: «Menos mal que todos se parecen a ti, Francis. Si no, la gente podría sospechar». En aquel momento también me reí. Pensé que bromeaba sobre lo raros que pueden ser los genes. Ahora, sentado en aquel aparcamiento con las manos temblando en el volante, saqué el móvil y busqué laboratorios privados de pruebas de ADN. Encontré uno especializado en paternidad que no hacía preguntas si pagabas en efectivo. Fui directo allí. El técnico no hizo preguntas. Para eso se paga en sitios así. Discreción envuelta en eficiencia clínica. Entregué 3 cepillos de dientes que había recogido del baño de arriba esa misma tarde, mientras Amber estaba en su turno de voluntariado y los niños en el colegio. Azul para Benjamin, rosa para Paige, verde para Liam. Añadí pelos del cepillo de Liam y algunos recortes de uñas que encontré en la papelera del baño de Paige. La técnica, una mujer de mediana edad con gafas colgadas de una cadena,
Etiquetó todo con números en lugar de nombres. Resultados en 2 semanas, dijo. Llamaremos al número que nos dio. Pagué en efectivo, salí, conduje hasta un motel en la Ruta 23 y me registré con un nombre falso. Pasé 2 semanas allí diciéndole a Amber que me habían reasignado a una auditoría prolongada en Michigan. No lo dudó. ¿Por qué lo haría? Había sido el fiable durante 20 años. El sobre llegó al motel un miércoles, blanco, sin remitente, solo un código de barras en la esquina. Me quedé en la camioneta del aparcamiento 1 hora antes de abrirlo. Observé a la gente entrar y salir. Ejecutivos con maletas, una familia con 2 niños pequeños, una pareja mayor de la mano. Entonces lo abrí. 3 pruebas, 3 resultados, 0 coincidencias biológicas. Benjamin, sin relación. Paige, sin relación. Liam, sin relación. Leí cada página 2 veces. 3. Las palabras no cambiaban. Los números no se movían. Fríos, clínicos, absolutos. Doblé los papeles, los metí de nuevo en el sobre y los sellé con cinta para mantenerlo intacto. Luego conduje hasta casa. Era temprano cuando aparqué en la entrada. La casa estaba a oscuras, salvo por la luz del porche que Amber siempre dejaba encendida para mí. Usé mi llave. Entré, me quité los zapatos como siempre. Todo se veía igual. Las fotos familiares en la pared, los horarios del colegio en la nevera, el sofá donde veíamos películas juntos. Todo era una mentira. Caminé hasta la mesa de la cocina y dejé el sobre allí, perfectamente centrado. Sin nota, sin explicación, solo la verdad en un sobre sellado. Miré una última vez la cafetera que le había comprado a Amber por su cumpleaños, el dibujo que Liam había hecho en segundo de primaria, todavía sujeto con un imán en la nevera, y el colgador de llaves junto a la puerta con todos nuestros nombres, grabados. Luego caminé hacia la puerta principal, la abrí y salí a la fría niebla de noviembre. Dejé los resultados de ADN sobre aquella mesa y desaparecí. No me llevé el coche, lo dejé en el garaje con las llaves dentro. No cogí la cartera, ni el móvil, ni la ropa. Simplemente caminé hasta la carretera principal y tomé un autobús Greyhound hacia el oeste, con el dinero en efectivo que había retirado durante las 2 semanas anteriores. 10 años después volvería, pero no como el hombre que se marchó. La cabaña que encontré estaba a unos 60 kilómetros del pueblo más cercano, escondida entre los bosques, al final de un camino maderero que no aparecía en ningún mapa. El dueño, un viejo curtido llamado Harold, no se interesaba por nombres ni comprobaciones de antecedentes. Le importaban 3 cosas: dinero por adelantado, nada de ruido y nada de problemas. Le di las 3. El lugar era rudo. Una sola habitación con una estufa de leña, un grifo que echaba agua marrón durante los primeros 5 minutos y ventanas que temblaban cuando soplaba el viento. Pero era mío, sin recuerdos, sin fotos, sin mentiras. Pasé el primer mes cortando leña. Me levantaba al amanecer, partía troncos hasta que las manos me sangraban y los apilaba junto a la pared de la cabaña. El trabajo físico mantenía mi mente lejos del abismo. Cada golpe del hacha era un pensamiento menos. Para cuando llegó el invierno, ya tenía una rutina: despertarme antes del amanecer, café de una vieja cafetera abollada, revisar las trampas para conejos, cortar más leña, leer libros que compraba en tiendas de segunda mano del pueblo. En su mayoría, novelas del oeste, historias de hombres que desaparecían en la frontera y nunca miraban atrás. Aceptaba trabajos por dinero en efectivo, tejados en verano, quitar nieve en invierno, arreglar graneros para rancheros a 30 kilómetros al este. Uno me pagó $200 y no preguntó mi nombre. Así me gustaba. En Montana a nadie le importaba quién eras ni de dónde venías. Solo les importaba si cumplías y hacías el trabajo. Yo cumplía, hacía el trabajo y mantenía la boca cerrada. Por las noches me sentaba junto a la estufa de leña y pensaba en Benjamin, Paige y Liam. Me preguntaba si habían abierto el sobre, si Amber les había dicho la verdad o lo había convertido en otra mentira, si me echaban de menos o si mi ausencia solo confirmaba lo que ya sabían, que yo no pertenecía allí. A veces sacaba la caja de zapatos que guardaba bajo el suelo. Dentro había impresiones que había hecho antes de irme, registros públicos, publicaciones en redes sociales, recortes de periódico.
Caminaba hasta el pueblo cada pocos meses. Usaba el ordenador de la biblioteca durante 1 hora y buscaba sus nombres. Benjamin había entrado en el cuadro de honor en su último año. Paige consiguió plaza en 3 universidades. Liam ganó un torneo de fútbol. Y Amber, ella interpretó a la víctima a la perfección. Publicaba fotos con frases sobre la resiliencia y la maternidad en solitario. La gente comentaba con corazones y oraciones. Nadie preguntaba a dónde me había ido. Nadie parecía importarle. Yo estaba bien con eso, que se quedara con su historia. Yo estaba construyendo la mía. Para el 3er año, ya no era el mismo hombre que se marchó. Había perdido 13 kilos, ganado músculo con el trabajo físico. El pelo se me había vuelto gris en las sienes. Llevaba barba. Si alguien me hubiera mostrado una foto de mi antigua vida, no me habría reconocido. Y esa era la idea. Era finales de primavera, en el 4.º año, cuando conocí a Lucy. Había ido al pueblo a por provisiones, harina, café, pilas, y estaba cargando las bolsas en mi camioneta cuando escuché gritos desde la casa de enfrente. Una voz de hombre, fuerte y agresiva. Luego una voz de niña, más joven, suplicante. Miré a través de la ventana delantera. Vi a un hombre de brazos gruesos y cara enrojecida agarrando a una niña por la muñeca. No debía tener más de 8 años. La arrastró hacia el pasillo y ella tropezó. Debería haberme marchado, haber seguido con lo mío, pero algo en mí se rompió. Crucé la calle, subí los escalones del porche y llamé con fuerza. La puerta se abrió. El hombre estaba allí, respirando con dificultad, oliendo a whisky a las 2 de la tarde. «¿Qué?», dijo. «He oído gritos», respondí con voz tranquila, plana. «¿Todo bien?». Entrecerró los ojos. «No es asunto tuyo». Detrás de él vi a la niña asomarse por la esquina. Tenía un moratón en la mejilla, de varios días. «Ahora sí que es asunto mío», dije. Él dio un paso adelante, sacando pecho, intentando intimidarme, pero llevaba 4 años partiendo leña y cargando madera. No me moví. «Será mejor que te largues», dijo. Miré a la niña. «¿Estás bien, cariño?», asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Volví la mirada hacia él. «Si vuelvo a ver otro moratón en ella, tendremos un problema». Me cerró la puerta en la cara. Volví a mi camioneta, me senté 10 minutos y luego conduje hasta la oficina del sheriff para presentar un informe. Dijeron que lo investigarían. No les creí, pero al menos era algo. 2 semanas después volví a ver a la niña. Estaba sentada en la acera frente a la tienda general, sola, con una mochila rota entre las manos. Me acerqué, me agaché. «¿Te acuerdas de mí?», le pregunté. Asintió. «¿Cómo te llamas?». «Lucy». «¿Dónde está tu padre, Lucy?». Se encogió de hombros. «Se fue. A Billings. Dijo que volvería mañana». Miré a mi alrededor. Ningún adulto, ninguna supervisión. Solo una niña sentada en la acera al anochecer. «¿Tienes un sitio seguro donde quedarte esta noche?». Negó con la cabeza. Tomé una decisión en ese momento. «Vamos, te conseguiré algo de comer». Esa noche, Lucy durmió en el sofá de mi cabaña mientras yo me sentaba en una silla junto a la puerta, con un rifle de caza sobre las piernas. Si su padre aparecía, estaría preparado. Nunca vino. Lucy se quedó conmigo 3 meses antes de que el sistema me alcanzara. Una trabajadora social llamada la señora Patterson llamó a mi puerta una tarde, con un portapapeles en la mano y las preguntas listas. «¿Es usted Francis Morgan?», preguntó. Llevaba años usando el nombre de Frank Mason. «No, señora, Frank Mason», frunció el ceño. «Tenemos un informe de que una menor, Lucy Henderson, ha estado residiendo aquí. ¿Es cierto?». Lucy estaba dentro, haciendo los deberes en la pequeña mesa que le había preparado. Había empezado a llamarme Frank, como si fuera lo más natural del mundo. Había ganado peso. Se veía más sana, sonreía más, necesitaba ayuda. Le dije a la señora Patterson que su padre la maltrataba. Ella se ablandó un poco. «Lo entiendo», dijo, «pero hay canales adecuados. No puedes simplemente acoger a una niña sin pasar por el sistema. El sistema iba a mandarla a una familia de acogida. Ese era el protocolo, señor Mason, por su seguridad». Miré hacia la puerta. Lucy nos observaba, con el miedo volviendo a sus ojos. El mismo miedo que vi aquel primer día. «¿Y si quiero acogerla oficialmente?», pregunté. La señora Patterson parpadeó. «Eso
Eso requeriría verificaciones de antecedentes, inspecciones del hogar, cursos de formación. Es un proceso largo. Lo haré, dije. Y lo hice. Pasé el siguiente año superando obstáculos. Los informes de antecedentes salieron limpios. Frank Mason no tenía antecedentes penales, porque Frank Mason no existía antes de hacía 5 años. Había construido esa identidad con cuidado, con documentos legales comprados a través de contactos que había conocido entre hombres que vivían fuera del sistema. La inspección del hogar fue más difícil. Querían ver estabilidad, permanencia. Renové la cabaña, añadí un dormitorio para Lucy, arreglé las tuberías, aislé las paredes, pedí un préstamo bajo mi nombre falso usando el efectivo ahorrado como garantía. Para cuando Lucy cumplió 9 años, yo era su padre de acogida legal. Una mañana, durante el desayuno, me llamó papá. Lo dijo con naturalidad, como si lo hubiera estado pensando desde hacía tiempo. Papá, ¿me ayudas con los deberes de matemáticas? Me quedé paralizado, la taza de café a medio camino hacia la boca. Aquella palabra. No la había escuchado en años, ni de Benjamin, ni de Paige, ni de Liam. Ellos dejaron de llamarme papá mucho antes de que me marchara. Claro, cariño, respondí. Lucy sonrió y volvió a sus cereales. Esa noche saqué la caja de zapatos de debajo del suelo. Miré las fotos antiguas de mi otra vida. Benjamin en su graduación del instituto. Paige en algún evento universitario. Liam sosteniendo un trofeo de fútbol. Todos habían seguido adelante. Benjamin estaba en la escuela de negocios. Según el último artículo que encontré, seguía los pasos de su padre. Decía el texto, solo que su padre era Dylan Hayes, no yo. Cerré la caja y la empujé de nuevo bajo el suelo. Aquella vida había terminado. Esta era la mía ahora. Lucy era mi hija, no por sangre, sino por elección, y eso significaba más que la sangre jamás podría significar. Pero aún recordaba, aún seguía la pista, aún esperaba, porque tarde o temprano volvería, no por ellos, por mí. El 7º año lo cambió todo. Había estado guardando mi dinero en efectivo, enterrado en tarros detrás de la cabaña, $60,000, fruto de 7 años de trabajo físico y de vivir como un monje. Pero el efectivo no crece, solo se queda ahí, esperando pudrirse. Empecé a leer libros de finanzas de la biblioteca, artículos sobre inversiones. Recordé mi antigua vida, mis habilidades como auditor financiero. Había pasado 20 años analizando empresas, entendiendo tendencias de mercado, detectando oportunidades. Abrí una cuenta de inversión a nombre de Frank Mason. Empecé poco a poco, $5,000 en fondos indexados. Lo vi crecer, añadí más, luego me volví ambicioso. Las criptomonedas estaban en auge. Bitcoin, Ethereum, nombres que no había escuchado hacía unos años. Investigué durante meses, leí informes técnicos, estudié la tecnología. Era arriesgado, volátil, pero el potencial era enorme. Invertí $20,000 en Bitcoin cuando cotizaba a 3,000 por moneda. Una noche Lucy me preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el ordenador. Cosas de trabajo, le dije. Intento construir algo para nosotros. Ella me abrazó. Ya lo has hecho, papá. Esto. Y señaló alrededor de la cabaña. Tenía razón, pero yo quería más para ella. Quería universidad, seguridad, un futuro que no dependiera de que yo siguiera empuñando un martillo hasta que la espalda me fallara. Para el año 9, mi inversión había crecido hasta más de $400,000. Bitcoin se había disparado. Diversifiqué en inversiones inmobiliarias compartidas, empresas tecnológicas emergentes, acciones con dividendos. El trabajador manual de Montana era ahora más rico que el auditor financiero de Michigan. Empecé a planear mi regreso. Todo comenzó con una búsqueda sencilla. Solicitud de beca, Benjamin Morgan. La encontré en la web de la universidad. Estaba solicitando una beca de legado familiar en mi antigua alma mater. La misma beca que yo había financiado anónimamente años antes de que todo se derrumbara. La solicitud enumeraba a su madre, Amber Morgan, como tutora, y a mí, Francis Morgan, como su padre. Reclamaban el estatus de legado usando mi nombre, mis donaciones, mi historia. Aún me usaban. Después de 10 años, leí la solicitud de Paige. Igual. Luego la de Liam. Las 3 solicitudes bajo mi nombre.
bajo mi legado, mientras Amber recogía con pasión y Dylan Hayes hacía de figura paterna. Me recliné en la silla y sonreí. No una sonrisa feliz, sino fría. Creían que me había ido para siempre, que podían construir su vida sobre las ruinas de la mía. Se equivocaban. Cogí el teléfono y empecé a hacer llamadas. Primero a un abogado en Boston, especializado en restauración de identidad. Luego, a un investigador privado para averiguar todo sobre Dylan Hayes. Después, a mi antigua universidad para preguntar por oportunidades de participación como exalumno. Me gustaría hacer una donación, dije al Departamento de Desarrollo. Una importante, y también me gustaría formar parte del comité asesor de becas. Casi se tropezaron para decir que sí. 10 años atrás, había dejado unos resultados de ADN y desaparecido. Ahora volvía, pero no como Francis Morgan, el marido abandonado, sino como alguien nuevo, alguien con poder, alguien capaz de arrebatárselo todo. La oficina de becas me dio acceso completo a su base de datos, todas las solicitudes, todos los ensayos, todos los documentos de respaldo. Confiaban en mí porque había donado casi $500,000 en 2 años y nunca había pedido nada a cambio, hasta ahora. Me senté en mi despacho, un despacho real, con mi nombre en la puerta, Frank Mason, director del programa de becas delegado, y abrí el expediente de Benjamin Morgan. Su ensayo empezaba con una mentira. Mi padre, Francis Morgan, me enseñó el valor del trabajo duro antes de que sus dificultades lo superaran. Aunque se fue cuando yo era joven, llevo adelante su legado. Lo leí 3 veces. Cada palabra caía como un cuchillo. El de Page era peor. Crecer sin un padre me enseñó la resiliencia. Mi madre me mostró que la fuerza no consiste en quién se queda, sino en quién sobrevive. El de Liam era más corto, más rabioso. No recuerdo mucho de Francis Morgan. Es más mito que hombre para mí, pero su nombre me abrió puertas, y no voy a disculparme por cruzarlas. Saqué el bolígrafo rojo que la universidad me había entregado cuando asumí el cargo, de latón pesado, con el lema grabado. Nunca lo había usado hasta hoy. Escribí con cuidado en cada expediente. Estatus de legado inválido. El solicitante no cumple los criterios para consideración de beca familiar. Conexión paterna no verificada. Se recomienda revisión estándar de admisión. Luego marqué cada solicitud para revisión manual por el comité completo. Eso significaba, sin aceptación automática, sin trato preferencial, sin atajos. Serían juzgados solo por mérito. Pero no había terminado. Busqué a Dylan Hayes en la base de datos de la universidad. Encontré su historial de donaciones, o la ausencia de ellas. No había dado ni un céntimo, a pesar de ser, supuestamente, el padre de 3 solicitantes de legado. Redacté un correo para la oficina de cumplimiento. Posible fraude en solicitud de beca por legado. Los solicitantes, Benjamin, Page y Liam Morgan, declaran como padre a Francis Morgan, pero una investigación reciente sugiere que la paternidad biológica podría estar mal representada. Se recomienda verificación de ADN antes de la concesión de la beca. No lo envié. Aún no. Aquello era la opción nuclear. Primero quería que supieran que había vuelto. Programé una reunión obligatoria con Amber Morgan y los 3 hijos. Envié la invitación por los canales oficiales. Revisión del estatus de beca por legado. Asistencia obligatoria. La reunión se fijó para dentro de 2 semanas. Me recosté en la silla y miré la foto enmarcada sobre mi escritorio. Lucy y yo, en su graduación de 8º curso. Ella sonreía, sosteniendo su diploma, con el vestido que le había comprado para la ocasión. Aquella mañana me había preguntado, «Papá, ¿estás nervioso por volver un poco?» Le había confesado que sí. «¿Vas a decirles quién eres?» «Lo pensaré», le dije, «pero primero quiero que vean lo que perdieron». Lucy me abrazó. «Ya lo perdieron todo, papá. Aún no lo saben». Tenía razón, y en 2 semanas empezarían a entenderlo. La sala de reuniones de Wallace Hall era estéril, paredes blancas, luces fluorescentes, una mesa larga con sillas incómodas. La había elegido precisamente por eso. Sin calidez, sin consuelo, solo fría eficiencia administrativa. Llegué temprano, encendí el portátil y ordené los expedientes frente a mí. 3 carpetas, 3 nombres, 3 mentiras a punto de desmoronarse.
El decano Merritt llegó después. Un hombre cansado, de unos 60 años, más burócrata que educador. Frank, gracias por organizar esto. Sé que estas revisiones de legado pueden ser delicadas. Solo hago mi trabajo, respondí. Amber llegó exactamente a la hora. Entró con una chaqueta azul marino, tacones resonando en el suelo, proyectando confianza. Benjamin la siguió, luego Paige y después Liam, todos vestidos como para una entrevista de trabajo. Ninguno me miró. ¿Por qué lo harían? Solo era otro administrador. Por favor, siéntense, dijo el decano Merritt, señalando las sillas frente a nosotros. Se sentaron. Amber alisó su falda y apoyó las manos entrelazadas sobre la mesa. Estamos encantados de aclarar cualquier duda sobre las solicitudes de beca, dijo. Toda la documentación debería estar en orden. Guardé silencio. Dejé que el decano hiciera la introducción. Señora Morgan, dijo Merritt, me temo que ha surgido un problema con el proceso de verificación de legado. El señor Mason, aquí presente, ha marcado las solicitudes de sus hijos para una revisión adicional. Los ojos de Amber se dirigieron hacia mí por primera vez. Polite, profesional. Entiendo. ¿Puedo saber cuál es el problema? Hablé entonces, con voz calma y uniforme. El problema, señora Morgan, es que sus hijos reclaman el estatus de legado a través de Francis Morgan, pero el comité de becas ha determinado que esa reclamación no puede verificarse. Benjamin se inclinó hacia adelante. ¿Cómo que no puede verificarse? Mi padre estudió en esta universidad. Su nombre está en el muro de donantes. Tenemos todo el derecho. Su padre, lo interrumpí, tendría que confirmar esa relación, y Francis Morgan no ha estado disponible para hacerlo. Paige frunció el ceño. Porque nos abandonó hace 10 años. No puede penalizarnos por eso. No estoy penalizando a nadie, dije. Estoy garantizando que los fondos de becas lleguen a estudiantes de legado legítimos, a aquellos cuyas conexiones familiares puedan documentarse adecuadamente. La voz de Amber se afiló. Esto es indignante. Hemos entregado certificados de nacimiento, registros escolares, todo lo que se nos pidió, excepto la verificación de ADN, dije en voz baja. La sala quedó en silencio. Liam me miró confundido. ¿ADN? ¿Por qué necesitaríamos eso? Porque, dije, abriendo la carpeta superior, el estatus de legado requiere una conexión biológica con el donante, y existen dudas sobre si esa conexión realmente existe. Amber se quedó pálida, no blanca, sino gris, como si le hubieran vaciado la sangre del cuerpo. Benjamin apretó la mandíbula. «¡Esto es insultante! ¿Quién se cree que es para cuestionar?» «Soy el director de becas», respondí, «y me tomo mis responsabilidades muy en serio». El decano Merritt se removió incómodo. «Frank, quizás deberíamos discutir esto». Fue entonces cuando se abrió la puerta. Lo había planeado con precisión. Un mensajero entró llevando un sobre sellado. Caminó directamente hacia Amber y se lo entregó. «¿Amber Morgan?», preguntó. Ella asintió, sin poder articular palabra. «Ha sido notificada», dijo el mensajero antes de marcharse. El sobre quedó sobre la mesa, entre nosotros, como una granada a punto de estallar. «¿Qué es esto?», susurró Amber. «Ábrelo», dije. Sus manos temblaban al sacar los documentos. Observé cómo sus ojos recorrían la primera página, luego la segunda. Vi el instante exacto en que comprendió lo que estaba leyendo. Resultados de una prueba de ADN. 10 años de antigüedad. 3 niños. 0 coincidencias biológicas con Francis Morgan. «¿De dónde has sacado esto?», murmuró. Me incliné hacia adelante. La miré directamente a los ojos. «Guardé copias. Francis Morgan dejó los originales sobre la mesa de tu cocina hace 10 años. Luego desapareció, pero ahora ha vuelto». Dejé que las palabras flotaran en el aire. Benjamin arrancó los papeles de las manos de su madre y los leyó. Su rostro pasó de la confusión al asombro, y del asombro a la rabia en cuestión de segundos. Paige me miraba fijamente. «¿Quién eres?». Me levanté despacio, abotoné la chaqueta. «Alguien muy bueno detectando fraudes. Vuestros reclamos de legado quedan denegados. Los 3 seréis evaluados bajo el proceso de admisión estándar, sin trato preferencial, sin conexiones familiares». Cogí mi portátil, caminé hacia la puerta y me detuve antes de salir. «Señora Morgan», dije, «dígale a Dylan Hayes que le envío saludos». Los dejé allí.
con la verdad alcanzando por fin a sus mentiras. La sala estalló en ruido. Benjamin se levantó de un salto. Paige empezó a gritar preguntas. Liam parecía a punto de vomitar, pero yo mantuve la mirada en Amber. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Y ahora todos lo sabían también. «Estás mintiendo», dijo Benjamin, con la voz temblorosa. «Esto es una broma enferma». «Siéntate, Benjamin», le ordené. Mi voz cortó el caos como una cuchilla. «O quizá debería llamarte por el nombre de tu verdadero padre, el hijo de Dylan Hayes». Se quedó helado. Paige se puso pálida. Liam miró a su madre con una mezcla de horror y traición. «¿Cómo lo...?» La voz de Amber se quebró. «Francis murió. Desapareciste». «No puede ser». «No morí», dije. «Me fui porque descubrí que ninguno de esos niños era mío, que me mentiste durante 18 años, que Dylan Hayes, mi mejor amigo, era su verdadero padre». El decano Merritt nos miraba, totalmente fuera de su elemento. «Quizá deberíamos...» «No», lo interrumpí. «Ellos necesitan oírlo. Todo». Saqué más documentos, registros financieros que mostraban cómo Amber había vaciado nuestras cuentas conjuntas tras mi marcha, cómo decía que la había abandonado mientras se reunía con Dylan en secreto, cómo había construido una carrera basada en la compasión, viviendo del peso de mi nombre. «Me utilizaste», le dije. «Usaste mi reputación, mis donaciones, mi legado, para beneficiar a unos hijos que no eran míos». «No lo sabíamos», gritó Paige. «Mamá nunca nos lo dijo». Saqué el móvil. Abrí una vieja captura de pantalla que había guardado años atrás, una conversación entre Paige y una amiga cuando tenía 15. Giré la pantalla para que todos pudieran leer. El mensaje decía: «Obviamente, Francis no es nuestro verdadero padre, jaja. Mamá nos lo contó cuando teníamos como 12, pero mantenemos el secreto porque está forrado y su nombre nos abre las puertas de los buenos colegios». El rostro de Paige se volvió blanco. «Eso fue... era una cría». «No quise decir». «Lo dijiste», respondí, helado. «Lo sabíais, todos. Mentisteis. Y ahora os toca pagar por ello». Amber se levantó, desesperada. «Francis, por favor, podemos arreglarlo. Lo que quieras». «Lo que quiero», dije con voz de acero, «es que vivas con las consecuencias de tus actos. Las solicitudes de tus hijos quedan rechazadas. Serán juzgados por su propio mérito, no por un nombre que no tienen derecho a usar». Miré a Benjamin, a Paige, a Liam. «No sois malas personas, pero crecisteis en una mentira, y elegisteis seguir mintiendo. Quizás esto os enseñe algo sobre la integridad». Benjamin se abalanzó sobre mí. Era rápido, pero yo llevaba 10 años cortando leña y cargando troncos. Le agarré la muñeca, la giré solo lo justo para detenerlo sin hacerle daño. «No lo hagas», le dije en voz baja. «Solo lo empeorarás». Entonces llegó seguridad, llamada por el decano Merritt. Sacaron a Benjamin de la sala. Paige lloraba. Liam seguía mirando fijamente la mesa. Amber me miró una última vez. «Te amé una vez», dijo, antes de que todo se torciera. «No», respondí. «Amabas lo que podía darte. Hay una diferencia». Se marcharon, todos, y me quedé allí, solo, en aquella sala vacía, sintiendo algo que no había sentido en 10 años. Libertad. Permanecí en la ciudad una semana más, atando cabos sueltos. Me reuní con los abogados de la universidad para asegurarme de que las decisiones sobre las becas se mantuvieran. Presenté mi dimisión como director del programa de becas. Había hecho lo que vine a hacer. El último día, pasé en coche por mi antigua casa. Vivía otra familia allí ahora. El jardín era distinto. El roble donde había construido la casa del árbol de Liam ya no estaba. Todo cambia. Todo termina. Volví a Montana. Volví con Lucy. Volví a la vida que había levantado de las cenizas. Ella me esperaba en el porche, leyendo un libro. 14 años ya. Brillante, ingeniosa. Lo mejor que me había pasado. «¿Cómo fue?», preguntó. Me senté a su lado. «Ya está hecho. ¿Te sientes mejor?». Lo pensé un momento. «Me siento en paz, como si hubiera cerrado una puerta que debió cerrarse hace 10 años». Ella asintió. «Bien, porque me aceptaron en el programa de honores del colegio. Quieren que haga clases avanzadas el año que viene». La abracé. «Eso es increíble, cariño. Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, papá». Esa palabra, papá.
Significaba más viniendo de ella que de Benjamin, Paige o Liam. Unos meses después, recibí una carta de Benjamin, corta, escrita a mano, llena de tachaduras y vacilaciones. Señor Morgan, empezaba. No espero perdón, ni siquiera sé si merezco escribir esto, pero quiero que sepa que ahora entiendo lo que le quitamos, lo que destruimos. Estoy pagándome los estudios, trabajando en 2 empleos, aprendiendo lo que significa ganarse algo en lugar de robarlo. Quizá algún día sea la mitad del hombre que usted es. Benjamin. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día respondería, o quizás no. Dylan Hayes perdió su empresa de construcción 6 meses después de que saliera la verdad. Resulta que, cuando la gente se entera de que destrozaste la vida de tu mejor amigo, deja de contratarte. Se declaró en bancarrota antes de 1 año. Amber se mudó a Arizona. La última vez que supe de ella, trabajaba en una tienda. La organización sin ánimo de lucro la despidió cuando estalló el escándalo. Paige dejó la universidad. Consiguió trabajo como asistente legal. Me mandó un mensaje una vez a través de la universidad. Lo siento, nunca respondí. Liam se alistó en el ejército. Quizás allí encontrara quién era. O quizás no. En cuanto a mí, me quedé en Montana. Construí mi empresa de consultoría. Ayudé a Lucy a terminar el instituto. Solicité ser su padre legal, no solo su tutor. El juez lo aprobó. El día que cumplió 18 años, cambiamos su apellido de manera oficial. Lucy Mason, mi hija en todos los sentidos que importan. Una vez me preguntó si me arrepentía de haber vuelto, si la venganza había valido la pena. No se trataba de venganza, le dije. Se trataba de la verdad. Ellos construyeron su vida sobre mentiras. Yo solo me aseguré de que el cimiento se derrumbara. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dije, he construido algo real. Hace 10 años dejé unos resultados de ADN y desaparecí. Regresé, no para destruir, sino para recuperar lo que me habían robado. Mi nombre, mi dignidad, mi verdad. Y en el proceso, encontré algo mejor que la venganza. Encontré la paz.